Primero que nada, gracias a las palabras de Cecilia. En particular, que una ex-tesista sea presidenta de la Asociación Geológica Argentina también me da un poco de... me corre un poquito de escozor por la espalda, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente quiero agradecer a los organizadores el apoyo, el haberme invitado, el apoyo para dar esta charla, que es de ciencia básica, que no es mala palabra. Bueno, quiero empezar... Quiero empezar la charla dedicándola al recuerdo de Rubén Somoza, se nos fue hace muy poquito, y puse esta foto porque es una de las más recientes que tenemos de Rubén y porque estoy prácticamente seguro de que él hubiera querido que lo recordáramos junto con sus tesistas. 3 de sus tesistas que están ahí en la foto, 2 de ellos creo que deben estar en el auditorio, están seguros en el Congreso. Para aquellos que no conocieron a Rubén, voy a citar solamente 2 de las decenas de comentarios y condolencias que recibimos cuando repentinamente falleció Rubén. Cito la del doctor Miguel Haller, que dijo: Rubén fue uno de los científicos más destacados de su generación, que hizo punta en campos de aplicación del geomagnetismo a la interpretación de procesos geotectónicos. Una definición absolutamente perfecta del valor académico de Rubén. Y uno de Marco Mafione, de la Universidad de Birmingham, que voy a traducir, diciendo que Rubén fue una de las personas más dedicadas, intelectualmente honestas y más amables que había encontrado en su carrera, y que le debía su interés por la geología andina y su pasión por el trabajo de campo. Y esto pinta la personalidad de Rubén. Bueno, vamos a empezar la conferencia hablando obviamente de Alfred Wegener. Wegener es el creador de la idea de la Pangea. Wegener pensó que la Pangea había existido prácticamente desde siempre y se había fracturado para formar los continentes actuales. Casi no cabe duda que Wegener fue el fundador de la paleogeografía. Ahora bien, es muy conocido lo que pasó con Wegener, que sus ideas, sus intuiciones, sus modelos fueron absolutamente derrumbados, fueron atacados impiadosamente, como corresponde que se haga en ciencia, por la comunidad geológica y geofísica, particularmente del hemisferio norte, y la teoría de la Pangea y de la deriva continental de Wegener quedó arrumbada durante varias décadas hasta que fue rescatada por algunos geofísicos, particularmente, y tal vez la evidencia geofísica más importante, que luego obviamente derivaría en la tectónica de placas, pero que rescata la idea de Wegener de la Pangea, fue la interpretación de las anomalías magnéticas de fondo oceánico a partir de la remanencia magnética, y que lo que veíamos en las anomalías magnéticas de fondo oceánico no era otra cosa que las sucesiones de reversiones de polaridad del campo, y eso nos permitía datar los fondos oceánicos. Y de esta manera, datando los fondos oceánicos, podíamos reconstruir la historia de esas cuencas oceánicas, particularmente el Océano Atlántico y el Océano Índico. Y entonces podíamos, desde el punto de vista geofísico, ir haciendo pequeños flashes paleogeográficos, paso a paso, del desarrollo de las cuencas oceánicas, particularmente, como decía, del Atlántico y del Índico, como tenemos, por ejemplo, en esta reconstrucción paleogeográfica a partir
de la anomalía magnética de hace aproximadamente 39 millones de años o de 80 millones de años, y vamos viendo cómo vamos cerrando los océanos hasta llegar al ajuste de los márgenes continentales, como había propuesto Bullard ya en el año 65, y como vemos en esta representación de Smith y Hallam. Estoy intentando buscar el puntero, a ver si lo tenemos. Ahí está. Bueno, no solamente fueron las anomalías magnéticas de fondo oceánico, fueron también las curvas de deriva polar aparente o desplazamiento polar aparente, las que permitieron trabajar en reconstrucciones paleogeográficas y generar las reconstrucciones paleogeográficas del Fanerozoico en general. A diferencia de las anomalías magnéticas de fondo oceánico, las reconstrucciones por polos paleomagnéticos, curvas de desplazamiento polar aparente, tienen una ventaja, que es que son más absolutas, entre comillas, ¿no? Porque no son totalmente absolutas, son más absolutas porque dan latitud y orientación, no solo reconstruyen las posiciones relativas de los continentes entre sí. Por otro lado, tiene la desventaja de que son mucho menos precisas que las anomalías de fondo oceánico. Y tienen otra ventaja, que es que podemos ir más atrás que las cuencas oceánicas, que los fondos oceánicos actuales. Y acá tenemos una representación, ¿no?, muy ilustrativa de cómo, construyendo estas curvas de desplazamiento polar aparente, podemos hacer las reconstrucciones paleogeográficas. Tenemos la curva de desplazamiento polar aparente en blanco de la plataforma europea entre el Ordovícico y el Jurásico, y la curva de desplazamiento polar aparente de la misma edad para el continente norteamericano. No pueden haber dos polos geográficos separados en la Tierra, el polo geográfico es uno solo, y entonces las curvas de desplazamiento polar aparente deben coincidir. Cuando se las hace coincidir, como ven acá arriba, se cierra el Océano Atlántico Norte. Ahora, cuando hablamos de curvas de desplazamiento polar aparente, me voy a algo un poco más reciente, aunque ya tiene casi una década, vemos las compilaciones de los polos paleomagnéticos que forman las curvas de deriva polar aparente. Por ejemplo, la curva de Laurentia, como ven acá, desde prácticamente todo el Fanerozoico, desde el Cámbrico hasta llegar a la actualidad. Y ven ahí la cantidad de polos paleomagnéticos, por ejemplo, los compilados y elegidos por Torsvik, son casi 200 polos paleomagnéticos. Y esos permiten entonces trabajar estadísticamente y diseñar curvas a través del método de spline o obteniendo polos promedios de similar edad, etc. Bien. Rápidamente, sin necesidad de llegar a estas sofisticaciones de Torsvik más recientes, ya en la década del 60, la utilización de las curvas de deriva polar aparente, más la evidencia biogeográfica, un poquito más adelante las grillas de hotspot, etc., permitieron darnos cuenta de que la Pangea no había existido para siempre, sino que en realidad había tenido una vida bastante corta. Y que en el Paleozoico la Pangea no había existido, y había existido una paleogeografía cambiante, compleja, y que había involucrado fundamentalmente a dos grandes continentes, como Gondwana y Laurrusia, con varios otros bloques, y una paleogeografía que se conoce con bastante precisión, pero en la cual todavía existen algunos periodos, algunos lapsos de tiempo en los cuales tenemos todavía bastantes dudas y discusiones. Pero de todas maneras, esta es una historia relativamente bien conocida. Ahora, ¿qué pasa con el Precámbrico? En el Precámbrico hay algo interesante, que en la década del 60, 70 y hasta entrado los 80, casi no había lo que yo le llamo pensamiento paleogeográfico en el Precámbrico. Como que las reconstrucciones paleogeográficas terminaban en el inicio del Fanerozoico, y el Precámbrico era un reino un poco abandonado hacia disciplinas más tradicionales geológicas, ¿sí? La geocronología, la geoquímica, la geología estructural, etc. Pero muy poco o nada de paleogeografía. Querría así citar un par de excepciones.
No son las únicas, hubieron algunas otras, pero querría citar a Piper, porque en realidad Piper, a pesar de que toda la comunidad pertinente de geociencias considera que está equivocado, Piper fue de los primeros que se atrevió a pensar las paleogeografías del Precámbrico y pensar por qué en el Precámbrico las paleogeografías no podían ser diferentes que en el Fanerozoico. Él nos presentó unas paleogeografías muy diferentes, porque Piper, y todavía hoy día, siendo ya una persona bastante grande, sigue todavía pensando que existió un gran supercontinente que abarcó buena parte del Precámbrico, que llamó Paleopangea, con una configuración que es un poco distinta de la Pangea de Wegener. Y también quisiera citar al ingeniero Valencio, porque ya en 1980, con modelos muy esquemáticos, muy, si se quiere, limitados, pero intentaba probar si determinadas reconstrucciones paleogeográficas eran válidas en el Precámbrico. Había en Valencio y en Piper pensamientos paleogeográficos respecto del Precámbrico. Ahora bien, en el año 1991, con algunos pequeños anticipos ligeramente anteriores, se produce una pequeña o tal vez gran revolución en los estudios del Precámbrico, porque casi como una floración en primavera surgen de varios autores diferentes, en forma independiente, propuestas de unas paleogeografías absolutamente distintas. Y particularmente el caso del supercontinente de Rodinia, que surge de la correlación que propone Moores en el año 91, al que llamó el modelo Sweat, del sudoeste de América del Norte y Antártida, en la correlación entre rocas asignadas a márgenes pasivos neoproterozoicos que consideraba Moores que estaban evidenciando un margen pasivo que se había abierto en el neoproterozoico y por lo tanto previamente esos bloques continentales estaban unidos. Más comprensiva fue la propuesta de Hoffman, ya directamente planteando la configuración de Rodinia con este supercontinente que habría abarcado a la mayor parte de los continentes del neoproterozoico, mesoproterozoico terminal, con Laurentia en el centro, esto es obviamente que es muy conocido, y con la presencia de cinturones orogénicos, con un metamorfismo y magmatismo y deformación, conocidos en América del Norte como el cinturón grenviliano, que estaba representando orogenias producto de la colisión de los sucesivos bloques junto para formar el supercontinente de Rodinia. Por lo tanto, la idea de que había habido un supercontinente de configuración absolutamente distinta que la Pangea, que había comenzado a existir tal vez hace 1.000 millones de años, y había durado buena parte del neoproterozoico. Si vemos también, Jan Diel también hizo su propuesta, muy parecida a la de Hoffman, ligeras diferencias en la posición de algunos bloques, y Jan Diel, esta figura es la de Hoffman, Jan Diel va a venir ahora. Lo que proponía Hoffman es que de la configuración de Rodinia se había pasado de una manera bastante simple, en la cual todos los bloques de Gondwana, que luego formarían Gondwana Oriental, estaban ubicadas de este lado de Laurentia, se separaban, giraban y colisionaban con los bloques de Gondwana Occidental que estaban de este lado. O sea, un modelo bastante simple de una rotación de un bloque. Si vamos a Jan Diel hace un poquito más de hincapié en esa mecánica y pone un polo de rotación, que estaría ubicado acá, ¿sí? Según el cual rotan los bloques que formarían Gondwana Oriental, algunos otros bloques como Kalahari y Congo, para luego acrecionarse contra Amazonia y África Occidental. También en ese momento se discutía mucho la idea de un supercontinente muy efímero llamado Panotia, en la cual todos estos bloques colisionaban, dando esta rotación antihoraria para juntarse con Laurentia. Es muy interesante que este trabajo de Jan Diel, muy ingenioso y la verdad realmente llamativo, del año 92, no se diferencia demasiado de un trabajo de más de 20 años después.
este de Johansson del año 2014, un poquito más sofisticado, los bloques un poquito mejor definidos, el nombre de algunos océanos, pero básicamente una visión paleogeográfica y de evolución tectónica bastante simple, en la cual tenemos grandes bloques integrados por varios de los continentes o fragmentos de los continentes actuales que rotan en forma conjunta, de manera antihoraria, para integrarse y formar Gondwana, separándose de Laurentia posteriormente. Bueno, uno dice, bueno, si de Yandiel a Johansson en 20 años todo sigue más o menos igual, la pregunta sería, bueno, ¿está solucionada la evolución paleogeográfica? Entonces, entre Rodiña y Gondwana, yo terminaría aquí mi charla y nos iríamos a tomar café. Tal vez sí esté solucionada, tal vez Johansson tenga razón, pero tendríamos que aplicar el mismo criterio que se aplicó con la Pangea de Wegener. Es decir, busquemos maneras independientes, como hicieron Bain y Matthews, como hicieron los primeros paleomagnetistas, busquemos maneras absolutamente independientes, como son los datos geofísicos, para ver si podemos testear si es correcta o no, son correctos o no esos modelos, si es correcta la reconstrucción de Rodiña. Por lo tanto, la respuesta, si está solucionada la evolución paleogeográfica entre Rodiña y Gondwana, para ese periodo del Neoproterozoico, mi respuesta es que no. Porque las reconstrucciones paleogeográficas en el Precámbrico, si las queremos testear de manera independiente, es un juego que tiene muchas piezas, es un rompecabezas con muchas piezas, y tenemos muy pocas herramientas, muchas menos de las que tenemos para las reconstrucciones paleogeográficas paleozoicas y, por supuesto, las mesozoicas y cenozoicas. No tenemos anomalías magnéticas de fondo oceánico, no tenemos traza de hotspots, los registros biogeográficos prácticamente no nos sirven para nada, y tenemos más número de bloques porque hay más continentes, los afloramientos son más escasos, las rocas han tenido una historia, muchas de ellas han pasado por superposición de eventos geológicos posteriores, con lo cual, obviamente, la tarea es enormemente más complicada. Si nada más pensamos que el Neoproterozoico dura más o menos lo mismo que el Fanerozoico entero, vemos que la tarea, digamos, es tremenda, ¿no? Bueno, ¿qué nos quedan? Básicamente, correlación de los cinturones tectonomagmáticos, correlación cronoestratigráfica de terrenos, las interpretaciones de ambiente tectónico para ver si ajustan a modelos tectónicos razonables, y las reconstrucciones paleomagnéticas, ¿sí? No hay por ahora demasiado más. Entonces, la pregunta podría ser, ¿podemos hoy día determinar con alguna seguridad la configuración de Rodiña y cómo se desmembró? Y en particular, dado el título de la charla y que estamos en América del Sur, ¿cuál era la ubicación de los bloques sudamericanos y cuál fue su evolución? Bueno, como dice acá, la configuración de Rodiña es discutida, pero parecería privar, si uno ve los modelos, estos cartoons, estas figuritas, estos rompecabezas, parece privar la idea de mantener Gondwana Occidental aproximadamente intocable. O sea, uno va a ver que la mayor parte, o por lo menos gran parte de Gondwana Occidental aparece en la mayoría de los modelos, no generalizo, no digo todos, pero en la mayoría de los modelos aparece casi intocable o con pocas variaciones. Ahora, la pregunta es, ¿esto es una información o es un prejuicio? ¿O es una simplificación? Si vemos Gondwana Occidental, ahí tenemos la Pangea, ¿no? Gondwana Occidental, y vemos el modelo de Yandiel de Rodiña, vemos la distribución de los bloques, que es básicamente igual. Pisareschi tiene una distribución de bloques que es básicamente igual, pero se sacó de encima el Congo. Lee tiene una distribución de bloques que es básicamente igual, ligeras diferencias. Y el único que realmente se atrevió a patear el tablero y poner los bloques, un rompecabezas encajando las piezas de otra manera, fue Evans, pero se dio cuenta que estaba... Al año siguiente que publicó ese trabajo se dio cuenta que estaba totalmente equivocado y esa reconstrucción de Evans no tiene futuro. Bien, vayamos entonces un poquito a nuestro continente o al Gondwana Occidental. Si vemos este esquema de los colegas brasileños, observamos que
podríamos decir que buena parte de Gondwana Occidental es una collage o un conjunto de bloques corticales precámbricos más o menos rígidos, rodeados de cinturones ígneo-metamórficos, neoproterozoicos, algunos llegan hasta entrar un poquito en el Paleozoico. Y la pregunta es, bueno, ¿algunos de estos todos serán suturas? Es decir, ¿se habrá consumido corteza oceánica y entonces en algún momento fueron placas tectónicas independientes? No lo sabemos, hay modelos distintos, para algunos hay más que para otros. Ahora, hay dos casos en los cuales es muy difícil pensar una alternativa que no sea que hubo grandes océanos. Uno es la evidencia geológica alrededor del macizo de Goiás, donde tenemos un bloque arqueano rodeado por granitoides juveniles de claro origen intraoceánico, de edades neoproterozoicas hasta aproximadamente los 600 millones de años. El modelo de acreción de arcos intraoceánicos es muy sólido por la evidencia geológica. Claramente tiene que haber habido un océano bastante grande durante una parte, aunque sea del neoproterozoico, entre Amazonia y el cratón de San Francisco. Y el otro, más pequeño en cuanto a afloramientos, es el bloque de São Gabriel, y vuelve a aparecer algo parecido, la presencia de una clara asociación de rocas muy juveniles, arcos magmáticos intraoceánicos, ¿sí? Rocas ultrabásicas, que indican también la presencia de un gran océano, y entonces podríamos pensar que en algún momento también del neoproterozoico hubo un gran océano, probablemente entre el cratón del Río de la Plata y San Francisco. Si vemos algunos de los modelos tectónicos actuales, también mayormente de nuestros colegas brasileños, trabajo de Brito Neves y colaboradores, vemos que hay, podríamos decir que dentro de todas estas piezas de rompecabezas, hay muchas, pero hay tres protagonistas principales: Amazonia, San Francisco y el cratón del Río de la Plata. Si pudiéramos reconstruir, podríamos testear independientemente cómo se movieron estos bloques, dónde estaban en Rodinia y cómo y cuándo se juntaron para formar Gondwana, bueno, un poco de la historia paleogeográfica, por lo menos de nuestro continente, lo tendríamos empezando a resolverlo. De hecho, digamos, las consideraciones de nuestros colegas, de Brito Neves y demás, indican, ellos ya proponen, en gran medida por la presencia del océano Goiás y algunas otras consideraciones geológicas, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente la idea de que Amazonia hay un dominio amazónico, lauréntico, claramente, mientras que hay un dominio que ellos llaman brasiliano, africano, si se quiere, que involucra al cratón de San Francisco y al cratón del Río de la Plata. Si nos vamos a Amazonia, es bastante bien conocida, digamos, la distribución en provincias geocronológicas en Amazonia. Sabemos que hay un par de núcleos centrales arqueanos, y a medida que nos vamos alejando de esos núcleos arqueanos, aparecen provincias más jóvenes, mesoproterozoicas, paleoproterozoicas, mesoproterozoicas, llegando a lo más joven, que sería el cinturón de Sunzas, claramente fini mesoproterozoico, ya ahí golpeando la puerta al neoproterozoico, entre 1250 y 1000 millones de años. Y ya con las ideas o los pensamientos paleogeográficos en el precámbrico, Sadowski y Betancourt fueron de los primeros que propusieron una correlación, esto es lo que estoy contando es bastante conocido para los que trabajan en esto, del cinturón de Sunzas con el orógeno grenviliano, proponiendo la ubicación del cratón amazónico anexado a Laurentia, al sector oriental sería de Laurentia, de América del Norte, el cratón superior y parte de Groenlandia, más o menos semejante a las propuestas originales de Rodinia de Hoffman. No vamos a entrar en los pequeños detalles de diferencia. Del punto de vista paleomagnético hay algo bastante interesante, y es que existe para estándares precámbricos una
una buena certeza paleomagnética de una configuración de este tipo. Esta no funciona. Fíjense, los polos paleomagnéticos que aparecen acá están en los mismos colores que el cratón, en amarillo Amazonia, ¿sí? En celeste Laurentia, en verde Báltica. Fíjense que estas tres reconstrucciones son más o menos todas tolerables paleomagnéticamente. Las diferencias no son demasiado grandes para la escala en la que nos estamos moviendo y la precisión que podemos pedirle por ahora a las disciplinas geofísicas en el Precámbrico. Es decir, que vemos esta configuración que en realidad es una herencia o ya, digamos, todavía parte del supercontinente Columbia, es otra historia que hoy no hay tiempo de contar, el supercontinente mesoproterozoico, y observamos esta distribución de Amazonia junto con África Occidental, Báltica y Laurentia. Durante bastante tiempo, a partir de algunos polos paleomagnéticos de fin del Mesoproterozoico y principio del Neoproterozoico, particularmente en el modelo de Tauber, se propuso que Amazonia había tenido un desplazamiento más en 200 millones de años a lo largo del margen oriental de Laurentia. Bastante complejo desde el punto de vista mecánico y bastante complejo esto después de juntarlo con esa reconstrucción que veíamos del 1400 millones de años. Mucho más sencilla la interpretación. Este sería el modelo de Tauber que Elming lo lleva, digamos, a un poquito más de detalle. Mucho más sencilla la interpretación que hace Evans, en la cual descarta un polo paleomagnético y con el resto hace una reconstrucción diferente, con una rotación desde una posición como la que veíamos en Columbia a una posición como la que vemos en Rodiña, ¿sí? De Amazonia, Báltica también se mueve un poco, bueno, vendría África Occidental acá unida, que por razones de simplificación no se pone. Es decir, tendríamos una cierta soporte paleomagnético para la reconstrucción tradicional de Amazonia junto a Laurentia. Y esto lo podemos ver en este esquema que publicó D'Agrela el año pasado, un esquema de rompecabezas muy simplificado, en la cual vemos cómo se va produciendo esa rotación de Amazonia y pasamos de Columbia a Rodiña. Bien, ¿qué pasa si nos venimos más acá? Si nos venimos a tiempos del Neoproterozoico, un Neoproterozoico muy avanzado, el Ediacárico inferior a medio, y observamos que los escasos datos paleomagnéticos que hay, tenemos un polo paleomagnético que sacó recientemente el grupo de Ricardo Trindade de Amazonia de 615 millones de años, Planalto da Serra, los Long Range Dikes de Laurentia, ambos de 615 millones de años, y la diorita Atma de 613 de África Occidental, los tres en esta reconstrucción. La misma o la tradicional, digamos, reconstrucción de Rodiña, los polos coinciden. Esto significa que es permitido por el dato paleomagnético. No significa que necesariamente es esa, pero es permitido por el dato paleomagnético. Entonces, uno se quedaría con que, en principio, el dato paleomagnético estaría sugiriendo que hasta los 615 millones de años esta reconstrucción es bastante posible y esta parte de Rodiña, en principio, sería válida. Si nos vamos al cratón de San Francisco, bueno, todos sabemos, o todos aceptamos, no lo sabemos, aceptamos, la ciencia básica acepta, no sabe, que el cratón de San Francisco sería parte de un mismo cratón con Congo. Y el cratón del Congo es complejo, bloques arqueanos y paleoproterozoicos que se fueron uniendo, distintas orogenias, pero si nos vamos a la época de Rodiña, ¿qué podemos correlacionar con la orogenia greenvilliana? El cinturón de Irumid, si es que se pronuncia así, de entre 1050 y 1000 millones de años, donde tenemos magmatismo, metamorfismo, ¿sí? Y que podría ser la evidencia de la colisión con otro bloque para formar Rodiña, dado la edad, ¿no? De Baele propone una alternativa que es que el cinturón Irumid Sur, que se encuentra acá, sería un terreno alóctono
que colisionó para esa época, un terreno básicamente de arcos magmáticos, que colisionó, y en realidad la orogenia que se ve en el cinturón de Irumit sería esa colisión, es como una alternativa, así que no necesariamente una colisión entre grandes bloques continentales. Bueno, ¿cómo se puede testear esto? Nuevamente, veamos qué hay desde el punto de vista paleomagnético. Y esto ya en la década del 90 surgió, los polos paleomagnéticos del Cratón de Congo y San Francisco, cuando se comparaban con la curva de deriva polar, que acá está simplificada, de Laurentia, entre más o menos 1.100 y 800 millones de años, los polos del Cratón de Congo y San Francisco están ahí, en esos puntos negros, más o menos se ajustan. Para ajustarlos hay que desplazar completamente el Cratón del Congo de las posiciones típicas en las cuales se lo ponían los primeros modelos de Rodinia. Si vemos la reconstrucción de Hoffman, Congo está ahí, y vemos la de Bale, poquitos años después, con los datos paleomagnéticos, y Congo se corrió completamente de la posición en la que estaba. Si vemos trabajos más recientes, vemos acá el mismo trabajo de Bael que les mencionaba recién, y vemos que la posición paleomagnética, o con ajuste paleomagnético de Congo, permite que Congo esté totalmente aislado, fuera de Rodinia, tengamos la acreción de ese pequeño terreno, o tengamos que hacer algunas maravillas y algunos juegos, romper un poco las piezas, o doblarlas, o correrlas un poco, para que el Congo, si lo ponemos tal cual, los datos paleomagnéticos se caen encima del Cratón de África Occidental, y si no hay que ponerlo del otro lado. Es decir, está bastante complicada la posición del Congo. No parece ser sencillo meter Congo en Rodinia con los datos paleomagnéticos que hay. Hay trabajos, los últimos trabajos de Evans, o el último de Dagrela, Filo, siguen con esa ambigüedad. Siguen con esa ambigüedad. Bien, nos vamos al Cratón del Río de la Plata. Sabemos desde los trabajos de Carlos Rapella que nos cambiaron un poco la visión del Cratón del Río de la Plata al encontrar rocas de la edad del Cratón del Río de la Plata muy cerca del piedemonte de las Sierras de Córdoba y la extensión entonces del cratón hasta acá. Han habido propuestas bastante distintas en cuanto a la extensión. En gran medida la geofísica ha ayudado. Los perfiles magnetotelúricos permiten definir como alta probabilidad que el límite del cratón se extiende en todo este sector. Los datos gravimétricos también han permitido marcar el límite del cratón. Recomiendo el trabajo de Álvarez de hace algunos años, donde se observa claramente, ¿no?, a través de las anomalías gravimétricas el límite del cratón. Y un reciente trabajo de Negrucci y Dragone, que en esta interpretación, en este modelo, ¿sí?, simplificado de las anomalías gravimétricas satelitales, observaría el límite nororiental del cratón ahora, ¿no?, que pasaría por acá. Y el cratón, además, posiblemente podría ser hasta compuesto. Veremos, ¿no?, en el futuro si esto se sostiene o se modifica. Lo interesante o lo importante de resaltar del cratón es que las únicas rocas que afloran realmente están sobre el margen oriental. Y tiene la característica que ya había mostrado Rapella como una especie de huella digital del cratón, esas edades paleoproterozoicas del ciclo transamazoniano de 2.2 a 2.0 gigaaños. Y una llamativa ausencia de edades mesoproterozoicas. No existen rocas aflorantes prácticamente de edades mesoproterozoicas, no en lo que es estrictamente el cratón. ¿Estarán cubiertas? Bueno, puede ser, pero aflorantes no hay. Y entonces, al no haber rocas mesoproterozoicas, ¿dónde buscamos el cinturón orogénico que implique la colisión del cratón del Río de la Plata para formar Rodinia? No lo vamos a encontrar, por lo menos en las rocas aflorantes. No vamos a encontrar rocas para hacer estudios paleomagnéticos y poder entonces determinar la posición tampoco. Así que estamos en ciertos problemas. De todas maneras, los que hacen reconstrucciones paleogeográficas no se privan de poner el cratón del Río de la Plata. Y siempre intentan ponerlo casi siempre en el mismo lugar, al sur de Amazonia y pegado al margen oriental de Laurentia. Pero eso es hipótesis, nada más. Hay también bastante acuerdo que Laurentia que Rodinia se fracturó en dos etapas. Una etapa más antigua, de mediados del Neoproterozoico,
donde se empezaron a desprender los bloques que estaban del margen occidental en coordenadas actuales, y una más moderna, de fines del Neoproterozoico, donde se desprendieron los bloques que estaban del margen oriental de Laurentia. Bueno, si esto es así, y el Río de la Plata se fue hace 550 millones de años o 600 millones de años, ¿sí?, de Rodiña, tal vez sí podríamos verlo, porque rocas de finales del Neoproterozoico sí hay. Y de hecho, no caben dudas de que hubo un episodio de rift en el margen de Laurentia hace 550, 560, 570 millones de años, muchísimo magmatismo, alcalino fundamentalmente, interpretado como magmatismo de rift. Y cuando vemos las curvas de deriva polar, recuerden lo que era la de Torsvik y fíjense lo que es esta humilde curva del cratón del Río de la Plata, con un polo de referencia de alta confianza, como es el de Sierra de las Ánimas, podemos hacer una reconstrucción paleogeográfica. Y la reconstrucción paleogeográfica nos pone el cratón del Río de la Plata acá, un enorme océano entre el cratón del Río de la Plata y Laurentia. No puede ser el bloque que se separó de Laurentia, porque a los 570, 580 millones de años ya estaba acá. Así que ese magmatismo de rift no tiene nada que ver con la separación del cratón del Río de la Plata. Hace bastante tiempo que hay una discusión en cuanto a la posición de Laurentia entre los paleomagnetistas, si realmente Laurentia estuvo en el polo sur, o norte, no importa, sería sur, pero bueno, en el polo, cercano al polo, o no. Los datos paleomagnéticos indicarían que sí, pero hay problemas con la velocidad de deriva de Laurentia y algunos prefieren mantener a Laurentia en una posición ecuatorial. Si ponemos la posición ecuatorial de Laurentia, es mucho peor todavía. El cratón del Río de la Plata está mirando para el otro lado, no hay manera, hay un océano grande, no hay manera de que venga desde acá, que esté acá porque está en otro lado completamente distinto. Van a ver que puse el cratón de Congo San Francisco junto con el cratón del Río de la Plata, por lo que voy a comentar ahora inmediatamente. La conclusión sería que la posición generalmente asignada al cratón del Río de la Plata en Rodiña es incorrecta, o su separación es muy anterior. Bueno, por argumentos básicamente geológicos, Kroner y Cordani ya habían postulado que, ya hace 15 años casi, que Congo, San Francisco, Río de la Plata y Kalahari no formaron Rodiña. Basado en la existencia de estos grandes océanos neoproterozoicos. Y es una alternativa a tener en cuenta. La información paleomagnética que estamos teniendo, la poca que se va obteniendo, sería compatible con una idea de este tipo. Si vemos cratón de los polos neoproterozoicos terminales del cratón de San Francisco, para ver cuándo se juntó el cratón de San Francisco con el Río de la Plata, ya nos vamos hacia Gondwana, y vemos, acá está la misma curva en amarillito los polos del cratón del Río de la Plata, en rojo los del cratón de San Francisco. El polo de los diques de Nola es un polo de referencia de edades bastante parecidas al de Sierra de Ánimas y caen muy cerca en esta reconstrucción. Todo indica que hacia los 575 millones de años, más o menos, los dos cratones estaban, si no se habían unido, estaban bastante cerca. La unión de Congo San Francisco con el Río de la Plata y la posterior, digamos, de Kalahari, involucra una serie de terrenos, ¿no? No vamos a entrar en el detalle, llevaría otra charla entera. Terrenos como Cabo Cogariep, Don Feliciano, Punta del Este, Nico Pérez, Mar del Plata, etcétera. Muchos terrenos, ¿sí? Algunos más hipotéticos que otros, que quedaron de alguna manera entrampados entre el movimiento de estos dos o tres grandes cratones. Hay un trabajo muy reciente de Sebastián Oriolo, parte de su tesis doctoral, salió publicado en Tectonics, en algunas otras revistas, muy interesante sobre la anexión del terreno de Nico Pérez, que se ubica acá, en el este de Uruguay, contra el terreno Piedra Alta, que sería el corazón puro y duro del cratón del Río de la Plata. A través de una zona de cizalla, muy conocida por nuestros colegas uruguayos, la zona de cizalla de Sarandí del Xi. Y lo que encontró Oriolo estudiando la deformación en la zona de cizalla es que hubo una deformación múltiple. Hubo primero una deformación con metamorfismo llegando a grado de anfibolita media superior en este intervalo de tiempo, alrededor de los 600 hasta los 595 millones de años, de características de estral, seguido por una deformación sinestral
de un grado metamórfico bastante más bajo, entre 595 y 585, y a partir de los 570 sigue la deformación sinestral, pero ya como cataclasis. Entonces, lo que se ve, y el modelo tectónico de Oriolo, es una aproximación del terreno Nico Pérez, tal vez como parte del cratón del Congo, o tal vez como un adelantado del cratón del Congo, hacia el cratón del Río de la Plata, una colisión oblicua, ubicada más o menos alrededor de los 600 millones de años, y la posterior acercamiento del cratón del Kalahari y posterior colisión generaría primero una colisión oblicua dextral y luego la reactivación sinestral por el acercamiento y posterior colisión de Kalahari. Esto va de acuerdo con la información grosera paleomagnética que veíamos, que a los 580 millones de años Congo y Río de la Plata estaban juntos. Y nos vamos, ahora, para ir terminando la charla, de una disputa muy interesante, y hasta divertida, diría, de nuestros colegas brasileños, fundamentalmente, que tiene que ver con la anexión de Amazonia. Amazonia se anexó también en edades parecidas a las de Congo, o muy posterior. Bueno, según Cordani, Pimentel, Bassey, Fouque, todos estos enormes geocronólogos y geólogos brasileños, el ensamblado de Gondwana Occidental se completó a los 600 millones de años, o sea, es una anexión vieja de Amazonia. Según Tauber y Trindade, más del lado del paleomagnetismo, dicen o han propuesto que la convergencia tectónica entre Amazonia y otros bloques sudamericanos continuó a lo largo de todo el Ediacarano y aún en el Cámbrico. O sea, tenemos diferencias sustantivas en cuanto a la edad. Bueno, el macizo de Goiás ya lo habíamos comentado, un gran océano, pero en, la mayor parte de esas rocas claramente oceánicas son más viejas que 600 millones de años. ¿Sí? La propuesta o la idea sería discutir, bueno, con el cierre de ese océano Goiás, ¿fue la colisión de los dos bloques o en realidad hubo un océano superviviente o un segundo océano que Ricardo Trindade llamó Océano Climene? Para Cordani et al. No hubo tal, no voy a entrar en los detalles, no hay metamorfismo de alto grado, no hay rocas oceánicas o fiolitas, ¿sí? Y el magmatismo calcualino más joven sería por Slap-Breikov. Para Tauber y Trindade, la presencia de granitos que podrían asignarse a arco magmático de 550 millones de años indicaría que ahí había todavía un océano, y en particular la curvatura secundaria del cordón, o del cinturón de Paraguay, al cual se le ha hecho un test oroclinal paleomagnético, y se observa que, si ustedes no sé si llegan a ver la figura, los vectores paleomagnéticos siguen los trenes estructurales de este cinturón de Paraguay. Esto es un test positivo de oroclino, o sea, una curvatura secundaria. Si este orógeno curvo se curvó secundariamente y se curvó antes de los 530, y se tiene que haber curvado después de los 530 millones de años, es bastante difícil pensar en un oroclino que está metido adentro de un gran continente. Los oroclinos tienden a aparecer generalmente en los bordes continentales o asociados a las colisiones. Y este es un dato difícil, digamos, de entender de otra manera. Es un dato. Bueno, y si ahora hacemos la reconstrucción paleogeográfica y mantenemos Amazonia con África Occidental como nos sugerían los datos paleomagnéticos de 615 millones de años, el Océano Climene existe, aunque lo hagamos con Laurentia a bajas latitudes, el Océano Climene existe. El secreto es que estamos haciendo una trampa, estamos utilizando la posición de Amazonia y África Occidental según los datos de 615 millones de años y basados en que el rifting acá fue de 560. Entonces decimos, bueno, el que se separó es Amazonia. Pero no tenemos datos específicos de Amazonia en ese intervalo, 580, 570, 560, para testearlo independientemente.
¿Qué nos queda entonces? Para que no haya el océano Climene, con los datos actuales, hay que sacar a Amazonia de acá, con África Occidental. Y para sacarlo de acá, a mediados del Ediacárico, Amazonia no puede ser el bloque que se separa de Laurentia en la fragmentación final de Rodiña. Esta alternativa ya fue propuesta por algunos otros autores. Me estoy quedando sin tiempo, así que esto lo vamos a pasar muy rápido, pero solamente mencionar que hay algunos autores que dicen, ojo, del lado de Amazonia no hay ningún tipo de magmatismo asociado a un rift de 560 millones de años, y hay unas poquitas rocas, pero que tiene 750 millones de años. ¿Qué pasa si Amazonia se separó a los 750 millones de años y en realidad el que se terminó separando a los 560 es una serie de bloques chiquitos como Arequipa, Antofalla, ¿sí? Ganderia, etc.? Es una alternativa. Y Cheu tira más de la cuerda y dice, este patrón de circones detríticos en Amazonia, el máximo pico de circones detríticos en Amazonia es de 550 millones de años y no hay rocas de 550 millones de años en Amazonia Occidental. Y tantos circones detríticos tienen que venir de un arco magmático, y si hubo un arco magmático a los 550, 600 millones de años, no podía estar unido a Laurentia. Y nuestra colega Mónica Escayola propuso un modelo parecido para explicar la cuenca de Cusco-Vizcana a partir de un margen pasivo que se va abriendo entre Arequipa, Antofalla y el cratón amazónico. Finalmente, nos queda esta reconstrucción con los datos paleomagnéticos que hay. Si queremos que no esté el océano Climene, hay que sacar Amazonia y West África de acá. Esto puede ser que haya problema con los datos paleomagnéticos o puede ser que la comparación de polos no es única, entonces podemos mover estos bloques hacia otra posición. En fin, vamos a terminar entonces. Para concluir, la propuesta del supercontinente de Rodiña hace un cuarto de siglo abrió la puerta a la paleogeografía precámbrica y ha resistido el paso del tiempo. Sin embargo, la configuración detallada de este supercontinente no se conoce bien. La evidencia paleomagnética existente sugiere que Amazonia colisionó con el margen oriental de Laurentia hacia 1000 millones de años y se habría mantenido en esa ubicación hasta hace 615, compatible con las reconstrucciones clásicas de Rodiña. La ubicación de Congo-San Francisco en Rodiña no está determinada y la evidencia paleomagnética neoproterozoica sugiere o una posición marginal o directamente que esté desvinculado del supercontinente. Del cratón del Río de la Plata no podemos saber si integró Rodiña y en qué posición ante la falta de rocas expuestas de entre 1000 y 700 millones de años, pero sí sabemos que estaba unido con el cratón del Congo y ya muy lejos de Laurentia a los 580 millones de años. La evidencia paleomagnética que existe se explica más fácilmente si un gran océano Climene existió entre Amazonia y Congo, San Francisco, Río de la Plata, en el Ediacárico medio a tardío, pero podríamos considerar la posibilidad de eliminar a Climene si empezamos a aceptar que Amazonia no fue el bloque que terminó separándose para terminar de romper Rodiña. Muchas gracias.